queridos hermanos y amigos, les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en Lima, Perú, hoy día 3 de mayo del 2026. Así que vamos a continuar con nuestra exposición de la palabra de Dios hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Así que, sin más preámbulo, les invito a que ustedes puedan abrir sus Biblias también para que nos acompañen en la lectura, tengan su cuaderno de notas y un lapicero para tomar anotaciones. Así que vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias por este día, Señor, en que podemos acercarnos a tu presencia de una manera diferente, Señor. Señor, totalmente concentrados en escuchar tu voz, Señor, en hacer un alto en las diferentes actividades de nuestra vida diaria, Señor, que nos envuelven y que nos distraen de alguna manera, Señor, y nos desenfocan de tu plan, de tu propósito, para que, Señor, de esta manera nosotros no podamos cumplir con el objetivo, no demos en el blanco, Señor. Y eso significa, según tu palabra, pecar. Perdónanos, Padre. Sabemos que tú eres un Dios bueno, sabemos que tú eres un Dios que nos brinda oportunidades porque nos ama. Y en este día, Señor, por eso queremos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia para hallar gracia y socorro oportuno. Amado Dios, bendice a cada persona que está en este momento, Señor, conectándose, que se conectarán y que luego, posteriormente, verán este mensaje colgado en nuestro canal de YouTube. Bendice, Señor, sus vidas, que sea tu Espíritu Santo ministrando a sus corazones, que seas tú quitando todo velo, Señor, de incredulidad, de duda, Señor, de religiosidad de sus mentes y sus corazones, para que le resplandezca la luz de tu Evangelio de la gloria y se conviertan a ti, al Dios vivo y verdadero. Padre, nos ponemos en tus manos y mientras predicamos tu palabra, seas tú extendiendo tu mano, Señor, para tocar cuerpos, para sanarlos. Padre, para que el oprimido sea liberado. Y Señor, el que no te conoce pueda ser salvo. Te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre. El nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así que si usted tiene su Biblia ahí a la mano, ábrala en el Evangelio según San Juan y vamos a leer todo el capítulo, ya que es una oración realmente, todo este pasaje. Es una oración que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Hemos visto también, o veremos más adelante, o usted de repente ya lo vio en el libro de Hebreos, que Jesús se compara, según la exposición del autor Hebreos, como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y así que él es aquí cumpliendo con esta labor sacerdotal, intercediendo por sus discípulos. De eso trata el capítulo 17 de Juan. Así que vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hasta aquí la lectura del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y bien, como hemos estado viendo, eh, hay un proceso y hay un propósito en este Evangelio de Juan. Y eso es lo que nos ha motivado, amados amigos, hermanos, a compartirlo. Siempre hemos dicho de que cuando una persona hace la decisión más importante de su vida, porque esto trasciende en la eternidad, es decir, entregarle su vida a Jesucristo, poner su vida en las manos de Dios, empezar a depender de Él total y completamente, como Dios lo demanda, para ser parte de su reino. Siempre les decimos que tienen que meditar, tienen que leer una y otra vez el Evangelio de Juan, porque es ahí donde Juan expresa, manifiesta la naturaleza divina de Cristo Jesús. Manifiesta que Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo quita ninguna otra cosa. También nos expresa que Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida, como ya lo hemos expuesto en su momento en Juan capítulo 14. Nos habla de el ministerio del Espíritu Santo, aquel que ahora está morando y va a morar en la vida de aquel que le abre su corazón para ayudarlo a sobrellevar las pruebas, las situaciones que va a empezar a experimentar en este mundo, porque el mismo Jesús, hemos visto la semana anterior y la otra anterior, que nos dice de que en el mundo tendremos aflicción, que desde que tomamos la decisión correcta, más importante de entregar nuestra vida a Jesús, hermanos, como que se activa el programa de oposición y de guerra contra cada persona que empieza a comprender las cosas de Dios y empieza a vivir en línea con su palabra. Mientras tú no eras creyente, todo estaba tranquilo. El diablo te tenía en su reino, te tenía envuelto en sus tentáculos, en su sistema del mundo, que nos aparta de Dios, que nos mantiene distraídos. Pero apenas uno sale de ese ámbito por la gracia de Dios y empieza a conocer la verdad de Dios, el propósito, y cómo el enemigo empieza a opera para que
la gente sea arrastrada a una eternidad sin Dios, entonces toda la artillería del infierno se apunta hacia nuestra persona. Aún el Señor Jesús nos va a decir que los enemigos, los primeros enemigos serán los de nuestro entorno familiar. Eso es una realidad que nosotros la experimentamos. ¿Qué más podemos decir si nuestra familia se levanta en contra de nosotros? ¿Qué podemos esperar de nuestros supuestos amigos? ¿No? Porque en el mundo eran nuestros amigos, pero después se levantan como nuestros más asiduos enemigos. Entonces Jesús nos va advirtiendo, Jesús nos va diciendo cómo va a ser nuestra vida de alguna manera después de haberle entregado todo nuestro ser a Él. Y ahora Jesús ya les ha dicho que su plan, el plan de Dios, el propósito de Dios para su vida está llegando a su fin en el aspecto terrenal, porque en el aspecto espiritual Él está ahora intercediendo por nosotros, para que nuestra fe no desmaye, para que perseveremos hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese, nos dice el mismo Señor Jesús, ese será salvo. Por eso, hermanos, amigos, es importante abrazar a Jesús y dejar de que el Espíritu Santo luego gobierne todas las áreas de nuestra vida. Aquí vamos a encontrar más que una oración de intercesión por cada creyente, por cada hijo e hija de Dios, por cada persona que aún no se ha convertido, pero que en un momento, por la gracia de Dios y por el mensaje que nosotros fielmente estamos predicando, anunciando las buenas noticias, también ellos abrirán su corazón a Jesús. Y luego, por los que ellos también compartan su fe, su testimonio, y otros también entreguen su vida a Jesús. Esta oración trasciende los tiempos, trasciende las edades. Han pasado siglos y Dios sigue obrando en su gracia y en su misericordia, porque estamos en el tiempo de la gracia, querido amigo, hermano. Pero ese tiempo va a llegar a su fin muy pronto, porque estamos viendo las señales que nos anuncian la próxima, inminente y pronta venida del Señor Jesús. Ahora hayan más eco esas palabras que el mismo Señor Jesús nos dice al final de Apocalipsis. Yo vengo en breve. Ahora esa palabra breve para Dios que está en la eternidad puede ser 5 años, 10 años, 1000 años, porque también Pedro nos dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero Él nos ha dado señales, nos ha dado muestras, evidencias de lo que va a suceder antes de su venida. Y eso lo estamos viendo ahora, de una manera acelerada. Entonces, por eso decimos que no falta mucho. Pero el tiempo de la gracia se va a agotar. Por eso el Señor dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y aquí ahora Jesús está llegando a la recta final de su ministerio terrenal. Y Jesús va a presentar esta oración que, si nosotros lo vemos, se divide en varias partes. Primeramente, en los primeros 5 versículos, Jesús está orando por sí mismo, está declarando sobre su persona. Entonces vamos a verlo. Dice aquí, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí Jesús está reclamando lo que por derecho le corresponde, porque Él es Dios. Él, como Juan lo dice una y otra vez, está revelándonos su identidad, su divinidad. Él es Dios. Él es el único Dios. No hay otro. Y ya luego el apóstol Pablo y otros
escritores de las cartas pastorales nos van a revelar de que Él es quien dice ser. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Porque en ningún otro hay salvación. No ha sido dado otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay ninguna persona que pueda interceder por nosotros. Él fue el que murió en la cruz por ti y por mí. Él ocupó ese lugar que a nosotros nos correspondía. Por eso tenemos que aceptarle, tenemos que entregarle nuestra vida. Él es la ofrenda que fue presentada y que fue la que satisfizo la justicia de Dios. Fue aceptado y por eso, por la fe, nosotros también somos redimidos, somos rescatados de nuestro estado anterior de muerte espiritual. Entonces, aquí Jesús está diciendo, está reclamando lo que por derecho le corresponde. Ha cumplido el propósito, está en la recta final. Entonces va a decir lo siguiente, y vamos a ver algunos aspectos que esperemos que nos alcance el tiempo, porque hay muchas cosas importantes aquí. Dice, y Jesús levantando los ojos al cielo, el Padre es el soberano, Él es el que está en el cielo, mora en un lugar inaccesible. Él nos lo dijo en la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Él está reconociendo la autoridad, está reconociendo la identidad del Padre, la santidad del Padre. Él mora en luz inaccesible. Solamente tienen acceso a los que han cumplido con el propósito de Dios. Porque Jesús está diciendo aquí que ha cumplido con su propósito y eso es lo que le permite volver al Padre. Si Jesús hubiera fracasado en su misión, si hubiera caído bajo la tentación, bajo las amenazas de los religiosos que lo tenían ahí asediándolo constantemente, Jesús no hubiera podido regresar al Padre. A veces no lo vemos desde ese punto de vista, pero Él se mantuvo firme, Él se mantuvo en pureza, Él se mantuvo en obediencia. Y mira, hermanos, amigos, acá hay un mensaje muy importante para ti y para mí como creyente. Sí, porque decimos ser hijos de Dios, hemos tomado el paso inicial, le hemos entregado nuestra vida, cumplimos con el primer paso, con el requisito, pero después no vivimos en línea con lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que vivir en obediencia total, completa. Eso no es legalismo, eso no es religiosidad, eso es glorificar al Padre. Porque eso es lo que Jesús está diciendo aquí, que su obediencia, el cumplir con su plan, su propósito, la meta para la cual Dios lo envió a esta tierra, va a permitir de que el Padre sea glorificado, va a ser honrado el Padre. La pregunta es, ¿tú estás honrando al Padre? ¿Estoy yo honrando al Padre? Honestamente, sé que le fallo. Honestamente, sé que estoy mal muchas veces delante de Dios. Porque aquí nadie está pretendiendo ponerse en un pedestal, decir, no, yo soy el santísimo, soy el que no tiene nada de qué acusar. Dios lo sabe, pero gracias a Dios porque esa sangre bendita sigue estando vigente. El libro de Hebreos dice que esa sangre clama mejor que la de Abel, el justo. Entonces podemos tener acceso libre nuevamente al trono de la gracia. Podemos recibir una nueva oportunidad, pero a partir de ahí empezar a vivir nuevamente en obediencia, en línea con el propósito de Dios. Entonces, no pretendamos ir al Padre o tener acceso a la presencia de Dios después de haber acabado nuestra carrera, nuestra vida física en esta tierra, nuestro peregrinar en esta tierra, si nosotros no hemos tenido una vida muy similar o en línea con la palabra de Dios, con la obediencia a lo que Dios dice en su palabra, como Jesús mismo lo llevó a cabo en su vida terrenal.
Jesús es nuestro modelo. Jesús nos muestra el camino, es decir, cómo debemos caminar, conducirnos en nuestro peregrinar en esta tierra mientras vivimos aquí. Entonces, aquí está diciendo, la hora ha llegado. Algún día te llegará la hora, me llegará la hora. Ya sea que el Señor nos llame a su presencia a través de el partir y dejar este cuerpo físico, o pronto en su segunda venida. Así que por eso es importante estar a cuentas con Dios en cada momento, en cada instante. Hermanos, yo meditaba hace unos días sobre el tema de la apostasía. Es una de las señales que también se está cumpliendo en este tiempo, el apartarse de Dios. Y a veces pensamos que estamos bien, pero empezamos a dejar o apartarnos o apostatar de de una manera muy sutil y sistemática. La Biblia, el Señor Jesús dice que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Pero también yo quiero decirte lo contrario. El que es infiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Empezamos a quebrantar los principios de Dios de una manera pequeña. No me parece esto, no me parece lo otro. Empiezo a dar lugar a mi carne, empiezo a razonar, empiezo a cuestionar y empiezo a juzgar. No, ya no me parece que esta persona esté haciendo lo correcto. Ya no me parece correcto lo que dice este pastor o lo que predica este evangelista. ¿Por qué? Porque estamos dando lugar a nuestros razonamientos, a nuestros pensamientos y de una manera muy sutil y muy pequeña aparentemente empezamos a desligarnos. Cuando lo que vemos aquí es una obediencia total, completa. O vamos a decir que Jesús era un cucufato. O vamos a decir que Jesús era un legalista. O vamos a decir que Jesús era un religioso. ¿Qué le diremos a Jesús? Entonces nosotros, al ver su vida de entrega total, de obediencia, ¿qué le diremos al apóstol Pablo que nos exhorta a entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Que dice es nuestro culto racional. Es lo más razonable después de reconocer todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y sigue haciéndolo. Ni siquiera lo hizo. Sigue haciéndolo y lo va a seguir haciendo hasta el último respiro de nuestras vidas en esta tierra y por la eternidad. Entonces, dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Acá nos muestra que Él es realmente el Mesías, que Él es realmente Dios. ¿Quién es el que te ha dado la vida y quién es el que te la puede quitar? Solamente Dios. Dios nos quita el hálito de vida y partimos, nos convertimos en una masa de carne inerte. Y luego nos secamos y nos convertimos en polvo. ¿Por qué? Porque Dios retira ese hálito de vida de nosotros. Pero Jesús está diciendo aquí, y le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, nos está diciendo que Él es Dios, está mostrando su divinidad porque solamente Dios puede dar vida. Y Él está diciendo, tú me has dado potestad para dar vida. Está mostrando, está declarando un aspecto más de que Él es Dios, de que Él es quien dijo siempre ser. Y luego dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿Qué es lo que le ha dicho a sus discípulos Jesús en los capítulos anteriores? Cuando Él le dice, me voy al Padre, y Tomás y Felipe le dicen, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿A dónde te vas a ir? ¿Por qué no? Y Pedro dice, ¿por qué no podemos seguirte ahora? Y él le dice, sí, ¿por qué dices eso? Si me has visto a mí, Felipe, has visto al Padre.
porque habla de una relación que nos lleva a vivir una experiencia permanente con Dios. Es decir, no es de un momento y ahí se acabó, como sucede muchas veces. Una persona le entrega su vida a Jesús, ¿no? Le entrega su vida porque quizás tiene temor, dice, al infierno. Hermanos, cuando alguien le pregunta, ¿usted quiere irse al infierno? Le va a decir que no. Todos quieren irse al cielo, pero no todos hacen los méritos para llegar a ese lugar. Y el Señor nos muestra cuál es el camino. Nos da en Cristo la muestra, el camino de cómo llegar al Padre. El mismo Señor dice, nadie llega al Padre si no es por mí, a través de mí. Tenemos que andar en sus pisadas. Aún el mismo diccionario nos da la definición exacta, que es un cristiano, es un seguidor de Cristo. Tenemos que seguirlo a Él, tenemos que caminar, tenemos que andar como Él anduvo, nos dice la Escritura. Entonces, tenemos que entrar en esa relación de intimidad. Ya lo hemos visto cuando Jesús en Juan 10 habla de la relación entre el pastor y las ovejas. Mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen. Ese es el propósito para seguir a Jesús, obedecer, andar en fidelidad, perseverar a pesar de las situaciones difíciles que puedan presentarse a lo largo de nuestra vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hermanos, amigos, el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Jesús lo está diciendo, Dios mismo lo está diciendo. Entonces, no solamente creamos en Dios, sino creámosle a Dios. Entonces, Él dice, eres el único Dios verdadero. No hay otro Dios, no hay otras cosas que puedan acercarnos, llevarnos e interceder o ser corredentores para llevarnos al Padre. Solamente Jesús. Por eso que dice aquí, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el elegido. Él se encarnó, se hizo carne para hablar en nuestro idioma y mostrarnos el camino al Padre. Dios no gritó del cielo, Dios envió a su Hijo. Entró por la puerta legal del nacimiento, tomó un cuerpo. Eso ya estaba también profetizado en el libro de los Salmos. Tomó un cuerpo, se hizo como uno de nosotros para poder transmitirnos el mensaje en nuestro propio lenguaje, para poder entenderlo y ya no tener disculpas. Por eso, hermanos, amigos, si no aceptamos el mensaje de salvación, ese es el pecado más abominable, el rechazar a Jesús, el no creer que Él es Dios, el no creer que Él es el único Salvador del mundo. Por eso les exhortamos siempre, al final de cada mensaje, a entregarle su vida a Jesús. Ese es el único requisito, y Juan nos lo dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es ahí donde nos convertimos realmente en hijos e hijas de Dios. Entonces nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él es el mensajero, Él es el representante, Él es el Mesías, Él es el ungido. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Primero dice, yo te he glorificado en la tierra. Tú y yo, amado hermano, amigo, estamos todavía en esta tierra. Estamos en este ámbito material, pero también Dios se ha revelado a nosotros. Si le has aceptado a Jesús, se ha revelado a nosotros en el aspecto espiritual. Podemos conocer a Dios, nos movemos en los dos ámbitos, en el ámbito natural y en el ámbito sobrenatural, porque Dios se ha revelado y ha derramado de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, dice, yo te he glorificado en la tierra. Ahí nos está diciendo claramente que Él ha glorificado al Padre. ¿Y cómo?
diciendo luego, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios tiene un plan y tiene un propósito para ti y para mí. Y eso es lo que cuenta. Estar, hermanos, amigos, alineados a ese plan, a ese propósito, a ese llamado. Y eso es lo incomprensible para algunas personas que aún diciéndose ser hijos de Dios o siendo supuestamente espirituales, no van a poder entender nunca el aspecto del llamado, el aspecto del propósito. Hermanos, Dios no nos sacó de una fábrica. Dios no nos llamó en serie. Dios no te llamó para ser pastor de repente de una iglesia, una mega iglesia de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 miembros. No te llamó para eso. Jesús mismo fue un pastor de 12 ovejas y una le falló. Entonces, ¿qué diríamos de Jesús? ¿Que su ministerio fue un fracaso? Es como muchas veces me lo han tratado de decir, de alguna manera, de repente no tanto para dañarme ni ofenderme, ¿no? Porque realmente nuestra iglesia no es una iglesia de 500, de 100, ni de 50 de repente. Entonces, muchas veces, en algunas ocasiones, algunas personas, algunos consiervos, amigos, en la confianza que tienen conmigo, me dicen, oye, ¿hasta cuándo vas a estar en esta situación? ¿No? ¿Por qué no te extiendes, no creces? Etcétera. Pero, hermanos, desde la perspectiva de Dios, Dios tiene un llamado para cada uno. Y esto no es un parche, esto no es una disculpa para acallar mi conciencia y la conciencia de otros, sino que lo que el Señor te demanda realmente y demanda a cada uno es que seamos fieles con lo que Él nos ha dado. O si no, pues meditemos más en la parábola de los talentos, en las minas. A uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio cinco. Dice, a cada uno conforme a su capacidad. Y soy honesto en decirlo, yo prefiero pastorear 5 personas y que esas 5 personas den fruto para la gloria de Dios y ellos de repente ganen multitudes, que tener una iglesia de 100, de 200, estar entreteniéndolos en un local, de repente no llego a conocerlos a todos y no sé cómo están andando, no tengo siquiera conocimiento del estado de las ovejas que tengo. Y hermanos, yo lo he visto. He tenido la oportunidad de trabajar en otros trabajos, ¿no? Paralelamente al ministerio pastoral, y me he encontrado con muchas personas, ya lo he dicho varias veces, supuestamente creyentes de iglesias que son iglesias de pastores amigos míos, iglesias grandes, pastores que conozco, pero que dan un testimonio terrible. No andan en línea con lo que dice Dios. Y he tenido que llamarlos aparte y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Hay mucha gente que necesita ser alcanzada en este lugar y tú vives así, de esta manera, no cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, amados hermanos, es cómo tú eres fiel con lo que Dios ha puesto en tus manos, con tus finanzas, con tus dones, con el llamado que de repente tienes. ¿Estás siendo obediente a Dios? ¿Estás realmente consciente de que lo que estás haciendo es lo que Dios te está demandando en su palabra? Entonces, de eso depende más que cualquier otra cosa. No es la cantidad, es la calidad con la que Dios nos va a medir en aquel día. Entonces, va a decir aquí, yo te he glorificado en la tierra
he acabado la obra que me diste que hiciese. De esa manera, tú y yo vamos a glorificar al Padre. Hermanos, Dios no mide con la misma medida que nosotros. Nuestras matemáticas son totalmente diferentes a las de Dios, totalmente diferentes. Entonces hay personas que ni siquiera las he ganado. Simplemente sembré la palabra con fidelidad, con perseverancia. Estuve ahí orando y sembrando la palabra en personas, dando un consejo conforme a la palabra de Dios. Y esa persona cambió, entregó su vida a Jesús y empezó a dar fruto. Y ahora esas personas son misioneros en el África. Esas personas son pastores de iglesias mucho más grandes que la que nosotros tenemos. Pero al final Dios nos va a honrar porque nosotros hicimos el trabajo bien cuando Él nos lo demandó. Así que mucho cuidado con estar razonando y sacando conclusiones de acuerdo a nuestro razonamiento que todavía no araña siquiera meramente el razonamiento de Dios. Muchas veces, hace muchos años, nos daban este ejemplo. Tratar de conocer a Dios es como tratar de ir con un vaso al océano y tratar de meter en ese vaso todo el océano. Hermano, Isaías va a decir, nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Así que mucho cuidado con el razonamiento lógico. Tenemos que alinearnos al propósito de Dios y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. He acabado la obra que me diste que hiciese. Esa es la manera en que nosotros glorificamos a nuestro Padre. Sabemos que Él nos ha mandado a hacer lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo hasta el último respiro en esta tierra. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí está, una vez más, reafirmando lo que dice Juan. En Juan capítulo 1, versículo 1. Que Él es el Dios eterno, que Él es el creador del mundo, que Él es ese Dios trino. ¿No? Aquí nos muestra también la Trinidad. Está hablando del Padre, está hablando de sí mismo y luego va a hablar de lo que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de aquellos que se han rendido a Él y están dispuestos a hacer la obra que Él les está delegando como sus discípulos. Entonces, está hablando aquí de esa gloria que le pertenece y que va a retomar porque Él ha cumplido con su propósito mientras ha estado aquí en la tierra. Entonces, aquí vemos a partir del versículo 6 en adelante que Jesús va a empezar a orar, a interceder. Por eso que este capítulo se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Esa oración que el mismo Dios le dijo, se la dio a Moisés ahí en el Antiguo Testamento, cuando va a decir, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te muestre su salvación. Entonces, esa es la oración que le dijo para que bendiga al pueblo, pero ahora esta es la oración que Dios hace en este nuevo pacto para bendecir a aquellos que realmente empiezan a vivir para Él, empiezan a entregarle sus vidas, empiezan a cumplir con su propósito, como este grupo
de discípulos que ahora forman parte de su entorno y que luego van a convertirse en esos apóstoles que van a poner el fundamento, como dice Efesios 2:20, que van a poner el fundamento. Dice, la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, es en ellos quien está ahora pidiéndole al Padre por ellos. Y hermanos, ahora Jesús está intercediendo por ti y por mí, si somos sus hijos, para que podamos continuar la obra que Él nos ha mostrado en su palabra. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden estas cosas. Hermanos, no solamente tirar la semilla al viento, es ver cómo crece, es preparar el terreno, es regarlo cada día a través de la misma palabra y también a través de la oración. Perseverar por esas personas, porque vemos la parábola del sembrador. Cuando el sembrador sale a sembrar, inmediatamente vienen las aves del cielo, vienen las pruebas para apagar la palabra, ahogar la palabra y hacerla infructuosa, no produzca fruto. Es más fácil arrancar una rama que arrancar un árbol. Nosotros tenemos que continuar haciendo la obra en las vidas de las personas hasta que eso se convierta en un árbol que eche raíces profundas, que esté junto a las corrientes de aguas, para que cuando venga el día de la prueba su fruto no deje de crecer y su hoja no caiga. Entonces, por eso tenemos que cumplir el propósito de Dios, porque así nuestro Padre es glorificado. Bien, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Acá hay una característica importante de estos hombres que han seguido a Jesús. ¿Qué nos dice? Y han guardado tu palabra. No es una palabra, no es una frase insignificante. Es algo que debe llamarnos la atención, debe llamarte la atención. Aún, hermanos, debemos prestar atención a lo que escuchamos desde los púlpitos. Hace unos días estaba viendo una declaración de una iglesia nacional en Argentina con respecto a un famoso predicador. Muchos, inclusive en su WhatsApp, en su Facebook, cuelgan sus podcasts de él, que da unos tremendos mensajes. Pero ahora ha salido una declaración realmente patética sobre este personaje, que no voy a decir su nombre, pero ya usted de repente ha visto o lo verá, si usted tiene acceso a las redes sociales. Entonces, nosotros tenemos que vivir en línea con lo que Dios nos dice en su palabra. Dice aquí, y han guardado tu palabra. A veces nos dejamos llevar por lo que dice un famoso, por aquel que tiene una tremenda iglesia. Y hermanos, muchas veces están diciendo cosas que son blasfemias contra la persona del Espíritu Santo, porque niegan la obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso tenemos que saber discernir y tenemos que alinearnos a la palabra, que es la palabra profética más segura, es la que nos va a permitir identificar si es que hay algo raro en ese mensaje, hay algo escondido en ese mensaje, que muchas veces estamos escuchando, recibiendo, y ahora mucho más a través de las redes sociales.
Hermanos, no se trata, y escúchenlo, se lo digo con mucho respeto, no se trata de que usted vea un texto bíblico y lo asuma. Usted vea un texto que declara una bendición y usted lo asuma para usted y su familia, por decir. Cuando el único creyente es usted. La promesa es para usted, porque usted es un hijo, una hija de Dios. Y ojo, y muchas de las promesas son condicionales. Es decir, usted tiene que hacer ciertas cosas para que esa promesa se haga realidad en usted. Mire, usted puede citar la Biblia entera, pero si usted no vive en obediencia, usted no honra a Dios con todo lo que le ha dado, los dones, su tiempo, sus finanzas y muchas cosas más, dando testimonio, etcétera, que son básicas para la vida de un cristiano. Usted no puede apropiarse de un versículo, de una promesa, por más que usted la recite 50,000 veces, porque usted no está calificado, no está calificada para apropiarse de esa promesa. Y casi, por no decir el 100% o el 90% de las promesas que Dios nos da están condicionadas a nuestra fidelidad, a nuestra obediencia, a nuestra sumisión total y completa a Él. Así que no pretendamos, pues, recoger frutos de donde no hemos sembrado. Es algo importante que tenemos que considerar. No es solamente declarar. Si fuera así, entonces los loros serían los más bendecidos, hermanos, sobre esta tierra, porque lo único que hacen ellos es repetir lo que escuchan. Yo puedo enseñarle a un loro ahí cientos de versículos donde se declaran promesas y bendiciones, pero ese loro lo único que va a recibir es su mazorca o para comer su choclito, no va a recibir otra cosa. Igualmente, el creyente que no anda en obediencia y en fidelidad al propósito de Dios. Así que, mucho cuidado, podemos nosotros poner ahí en nuestro estado un montón de cosas, pero eso no significa que nosotros recibiremos si nosotros no estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice? ¿Cuál es la característica clave de estos hombres que están ahora en esta recta final juntamente con Jesús? Dice aquí, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Pregunta, ¿estás guardando la palabra? ¿Estás obedeciendo a lo que Dios te dice que tienes que hacer? Recuerda, el que es fiel en lo mucho, Dios, en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Pero el que es infiel en lo poco, también lo será sobre lo demás. Dios está esperando nuestra fidelidad en lo que te está dando. Dios te está diciendo en esta mañana, ¿vas a ser fiel con lo que estás escuchando? ¿Vas a ponerlo por obra? ¿O vas a continuar como has estado hasta ahora? Entonces, hay una característica importante aquí. Han guardado tu palabra. ¿Y eso ha producido qué? Conocimiento, revelación. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es decir, tú vas a poder discernir que lo que estás recibiendo, lo que estás viendo, ¿es realmente de Dios o no? ¿Por qué? Porque el mantenerte en la palabra te da la medida exacta, te da el parámetro, te da el conocimiento de cómo es el obrar de Dios. Entonces tú vas a poder discernir si lo que estás escuchando en un púlpito, en una prédica, en YouTube o donde sea, viene de Dios o no viene de Dios. Por eso decía, hay podcasts que realmente son una herejía. Hermanos, hay
fragmentos de mensajes y mensajes supuestamente de hombres de Dios, que lo que son es una completa herejía, porque están negando la obra del Espíritu Santo y no están permitiendo que la iglesia reciba el alimento verdadero para dar fruto para la gloria de Dios. Están siendo tropiezo. Por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque si no recibirán mayor condenación. Es decir, si un maestro se pone a enseñar algo que no está en línea con la perfecta voluntad de Dios, lo que está haciendo es llevar a tropiezo, hacer tropezar a cientos de personas, congregaciones enteras. Entonces, por eso, tenemos que tener temor de Dios. ¿Y cuándo viene eso? Cuando empezamos a conocer su palabra y empezamos a ver y recibir de parte de Dios discernimiento, revelación, para poder descifrar y entender que lo que estamos escuchando, viendo, es realmente de Dios o no. Ahora estamos siendo bombardeados por la información. Prendemos la televisión, información. Prendemos el celular, información. Por todo lado. Por eso tenemos nosotros que discernir correctamente si lo que estamos escuchando viene de Dios o no. Y lo que nos va a dar el filtro es palabra, la palabra de Dios. Ahora han conocido todas las cosas. Dice todas las cosas. Primero, nos habla del proceso. Han guardado tu palabra. Dice, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado. Es decir, lo que Jesús está diciendo son todas las cosas suficientes y necesarias para que nosotros podamos vivir una vida de éxito, una vida de bendición, una vida donde Dios se mueva de una manera poderosa. Vamos a poder discernir, vamos a poder filtrar, conocer si esto es de Dios o esto no es de Dios. Pero es lamentable de que muchos creyentes no toman tiempo para estudiar y meditar en la palabra de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Eso es realmente, hermanos, escalofriante, es desastroso. Y eso da lugar a la apostasía. Eso da lugar al deslizamiento, a irte apartando de manera sistemática y sutil del propósito de Dios. Por eso vemos la iglesia como está, con gente que ya no se sabe diferenciar si son mundanos o son gente realmente cristiana. Dios no te juzga por tu pasado, pero porque te ha perdonado a través de Cristo. Pero, ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana, a la mujer sorprendida en adulterio? Le dijo, está bien, te perdono, pero vete y no peques más. No sigas haciendo lo mismo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un punto de quiebre en nuestras vidas y empezar a reflejar a Jesús. Bien, es una oración sacerdotal, es una oración de intercesión. Jesús está hablando aquí de sus discípulos, está hablando de qué cosa debe caracterizarlos. Mira, estos hombres todavía no habían llegado a su plenitud. Todavía no los vemos haciendo milagros, señales, solamente los que Él les permitió hacer cuando los envió de dos en dos. Pero todavía la plenitud del poder de Dios no ha sido derramado porque Él está allí con ellos. Pero Él les dice, tengo que irme. Estoy llegando al final de mi carrera terrenal. Y ustedes luego van a tomar la posta. Nosotros, la iglesia, somos los que tomamos la posta. Y tenemos, hermanos, amigos, que tomarlo en línea con lo que Dios nos muestra en su palabra. En línea con lo que Dios nos ha dado
nos ha dado, nos ha preparado, nos ha capacitado para que nosotros podamos cumplir con el propósito y de esa manera el Padre sea glorificado. Jesús hizo todas las cosas que el Padre le mandó a hacer. Jesús mismo fue lleno del Espíritu Santo. Eso también nos habla de algo importante, de cómo debe ser nuestra vida espiritual. Jesús era un hombre de la palabra. Jesús no era un religioso. Es más, la religión era sus primeros opositores. Así que nos está mostrando cómo debemos conducirnos como iglesia. Estos hombres todavía están en proceso. Tú y yo estamos en proceso, pero están en un proceso que va a ir a un nivel, por decirlo así, o va a llegar a un punto en el cual la gloria de Dios se va a manifestar de una manera tremenda en sus vidas. Pero ¿cómo empiezan? Recibiendo, guardando la palabra. Eso les da discernimiento para que puedan conocer todas las cosas y puedan filtrar. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dice, porque las palabras que me diste les he dado. Hermanos, con mucha humildad se lo digo, lo único que van a escuchar de este púlpito, de mi boca, siempre va a ser lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Y eso también refleja mucho de nuestra situación, que a algunos pueden parecerle que no es correcta. Hermanos, nosotros no nos casamos con nadie. Quizá mi ministerio, el ministerio que Dios nos ha dado no sea el más popular, ni lo va a ser, porque tengo una responsabilidad delante de Dios. Y es más, el ministerio de Jesús tampoco fue muy popular. Él confrontó a la gente. Él le dijo su verdad en su cara pelada, como dicen algunos. Y eso les molestaba, ¿no? Y se lo digo, hay gente que es, aunque se lo diga con amor, igual lo van a tomar mal. Así que eso es lo que menos nos debe importar. Lo importante es que seamos fieles al mensaje que Dios nos ha encomendado. Así que algunos, sí, me han dicho en alguna oportunidad, pastor, lo que pasa es que usted es muy duro. Lo que pasa es que a usted le falta amor. Pero ¿saben qué, hermanos? Algunos se los he dicho con amor, ¿no? Igual, la misma cosa. Así que si el producto es lo mismo, tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Porque las palabras que me diste, les he dado. Las iglesias llenas, las iglesias populares, les gusta estar ahí a la gente, porque del púlpito le dan lo que les gusta escuchar, no lo que necesitan escuchar. Dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ese es el propósito, hermano. Ahí es ahí donde se reconoce el llamado, el propósito se cumple, porque estamos haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Acá vemos la cadena. Jesús obedece el llamado, la palabra, el propósito del Padre y glorifica al Padre. Ahora ellos están en este proceso. Ellos han recibido la palabra y Jesús ahora, como todavía están en proceso, está intercediendo, rogando por ellos. Dice, no ruego por el mundo. ¿Por qué?
¿Es que acaso no le interesa el mundo? No, sino que sabe de que si ellos cumplen bien su propósito, el mundo será alcanzado, porque al final esa es su, su visión. Y de predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las etnias, como dice en el original, a todas las tribus. Y Juan va a decir que toda lengua, tribu y nación han escuchado el testimonio en el libro de Apocalipsis. Entonces, Jesús está concentrándose en lo que tiene que concentrarse, en aquellos que están ahora dispuestos, están cumpliendo, están recibiendo la palabra, porque las matemáticas de Dios no son iguales a las nuestras. Entonces, y luego lo vemos, Pedro predica y se convierte en 3,000. Luego Pedro predica y se convierte en 5,000, pero bien convertidos, pues, ¿no? Ahora acá se llenan estadios, se predica y salen 10,000, pero después cuando empieza el discipulado o cuando empieza la visitación, solamente realmente se convirtieron 100. Se hizo un tremendo gasto, inversión y todo lo demás, y se convirtieron 100. Por eso, tiene que haber un evangelismo persona en persona, es lo más efectivo, es lo más económico, lo más rentable. Pero esos creyentes ya no existen. Esos creyentes son una especie en extinción. Hermanos, en mis tiempos, ya mucha gente no necesitaba escuchar el mensaje al entrar al templo, porque ya en el atrio habían sido ganados para Cristo. Ya después entraban al templo y pasaban al frente para que sean registrados y captados para que sigan sus clases de discipulado. Muchas personas fueron ganadas por mi persona en el atrio antes de entrar al templo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos mostraba personas y nos acercábamos. Dejábamos a nuestros amiguitos ahí, no, acá no, ahora se hacen argollas en el templo, ¿no? Ese parece el club, el punto de reunión. No, ahí la gente estaba con las antenas parabólicas ahí activadas y veían a alguien que tú te dabas cuenta que era nuevo, que venía a volver, te acercabas amablemente y Dios te daba discernimiento, hablabas y terminaba haciendo la oración de entrega allí. Muchas personas fueron ganadas así. Entonces, ahora no sucede eso. Por eso digo que es una especie en extinción, el ver creyentes así. Ahora lo único que hacen es invitar. A eso se relega el evangelismo, que no se llama evangelismo realmente. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que empezar a volver a retomar las cosas que Dios quiere, el propósito de Dios, el llamado de Dios. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús está diciendo, he sido glorificado en ellos porque ellos están en este proceso. Y sí que lo cumplieron. Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos. La pregunta es, ¿estás cumpliendo con el propósito de Dios? Jesús está intercediendo por ti. Es más, no hemos visto todo el capítulo y no vamos a poder verlo, porque el tiempo ya se nos agotó. Pero Jesús está intercediendo por aquellos que serán alcanzados, por el ministerio, por el trabajo de estos hombres que muy humildemente, con una disposición limitada, de repente, con un conocimiento escaso, pero con un corazón ardiendo para Dios, fueron transformados. Por eso que el testimonio del libro de los Hechos, de los religiosos, de los eruditos, de los que sabían Biblia, pero por las puras, ¿no? Dice, reconocían que estos hombres eran hombres sin letras y del vulgo, pero que habían andado con Jesús. La clave es andar con Jesús. Tú estás andando de la mano de Jesús. Tú que dices ser hijo, hija de Dios,
¿Estás andando de la mano de Jesús? Tú, que eres un religioso, una religiosa, ¿realmente estás andando de la mano de Jesús? ¿Conoces su palabra? ¿La vives? ¿Obedeces? Si no es así, pues Dios te está llamando hoy a que te rindas a Él, le abras tu corazón y dejes que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida para que Él te capacite y te ayude a vivir de la manera que Él quiere que tú vivas, porque es ahí cuando Él es glorificado. Es ahí cuando tú glorificas a Dios, cuando vives conforme a su perfecta voluntad. Tienes que recibir la palabra, tienes que recibir este mensaje de buenas noticias. Jesús murió por ti en la cruz para que tú puedas ahora conocerle realmente y puedas vivir para Él. Si no lo has hecho, hoy es el momento. Si tú no lo has hecho, es sencillo. Ábrele tu corazón al Señor en esta mañana. Decláralo. Pídele, Señor, entra en mi vida. Transfórmame. Cámbiame. Quiero conocerte. Quiero servirte. Cierra tus ojos por un instante, pero abre tu boca y abre tu corazón. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que en esta mañana, sinceramente, de todo corazón, dile así: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Y ojo, no te escandalices por la palabra pecado. Pecado en la Biblia significa no dar en el blanco. Has errado, has fallado. Por poco, por mucho, pero has fallado. Y fallar no es cumplir con el propósito para el cual has sido creado. Y hemos dicho de manera muy breve cuál es el propósito de Dios para tu vida. Así que dile: Señor, reconozco que he fallado, no he dado en el blanco y necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados, por todos estos intentos fallidos. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía, y que eres tú mi Salvador. Ahora mismo, Señor, te invito a entrar en mi corazón, te entrego mi vida, toma el primer lugar, Señor, y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo me entrego totalmente a ti. Si tú hiciste sinceramente esta oración, la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo te dice que hoy tu nombre es inscrito en el libro de la vida y no irás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Tu destino ahora es ir a la presencia de Dios, vivir con Dios por la eternidad. Pero hay un proceso. Hemos dicho que tenemos que conocer el propósito de Dios expresado en su palabra. Este es el manual de vida para ti y para todo hombre y toda mujer, pero muchos no lo conocen. Así que queremos ayudarte, queremos darte algunas ayudas para que tú empieces a conocer más de Dios y aprendas a depender de Dios, porque Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que en esta mañana damos gracias por tu tiempo, te damos gracias por tu disposición, por haber estado atentamente escuchando este mensaje. Y si tú has hecho esta oración, entonces queremos conocerte, queremos compartirte materiales para que edifiques tu vida espiritual. Y algo más, comparte este mensaje con otras personas que no conocen al Señor o que quizás le conocieron y se apartaron,
Compártelo a tus contactos, a tus familiares. Jesús viene pronto y no quiere que nadie se vaya a una eternidad sin Dios. Esas son las buenas noticias. También te compartimos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche en un tiempo de oración en el cual tú también puedes participar compartiéndonos tus pedidos para orar e interceder por ti y tu familia. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, tenemos este tiempo para dar el mensaje de edificación y salvación. Puedes también escuchar este mensaje y otros más de esta serie del Evangelio de Juan y de otros libros de la Biblia si tú te suscribes o entras a nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Así que te esperamos. Gracias una vez más y el Señor te bendiga.